Sí, ¿no? Ya, gracias. Bueno, vamos a continuar con un tema muy importante que es distocias dinámicas. Acá vamos a hablar sobre el tono, la intensidad, la duración de las contracciones. Entonces vamos a hacer un pequeño recuerdo de estas características, recordando que acá estamos hablando de los fenómenos activos, ¿no? Si se acuerdan, teníamos a la contracción uterina y a los pujos, ¿no? Contracciones tóraco-abdominales. ¿Y por qué eran importantes estos fenómenos activos? Porque daban lugar a los fenómenos pasivos, es decir, permitían que haya una dilatación, borramiento adecuados. Es decir, si no hay estas contracciones, no se va a producir los fenómenos pasivos de dilatación y borramiento. Es por eso que es muy importante. Además, que los fenómenos activos como tal inducen a la maduración del cuello uterino, también permiten la expulsión del producto. Y si el útero no tiene una buena contracción uterina, el parto nunca se va a desencadenar, ¿no? Y por el contrario, si hay un aumento de las contracciones uterinas, puede causar de manera directa sufrimiento fetal agudo. Entonces tenemos que estar en parámetros normales, ¿no? Y para eso vamos a recordar estos conceptos de tono, intensidad, frecuencia, ¿no? ¿Qué es el tono? El tono hemos dicho que es la presión más baja que se encuentra entre dos contracciones, ¿no? Acá, esta es una contracción, esta es otra contracción y esta es otra contracción. Y como podemos ver acá, el tono está entre esas contracciones, que es la presión más baja entre dos contracciones, ¿no? Acá podemos ver en el eje de las Ys cómo se mide la presión intrauterina en milímetros de mercurio, ¿no? Y el tono se encuentra acá. Tiene un valor de 8 a 12 milímetros de mercurio, pero como promedio tiene 10 milímetros de mercurio que se encuentra acá, ¿no? Entre dos contracciones uterinas. Ya, ese es el tono. Ahora vamos a hablar de la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Es el mayor aumento de la presión intrauterina que se da durante una contracción. Entonces, esta es la intensidad. Empieza en el tono basal y termina en el acme de la contracción. ¿Qué es el acme de la contracción? El valor máximo de intensidad intrauterina, ¿no? Es decir, cuando hay un mayor valor de milímetros de mercurio. Y la frecuencia, que es el número de contracciones que se da en 10 minutos, ¿no? Lo normal es de 3 a 5, ¿no? En este caso, supongamos que esto lo hemos medido en 10 minutos, tendríamos 3 contracciones en 10 minutos, ¿no? Ya, entonces acá tenemos, ¿no? El tono, que hemos dicho que tiene un valor de 10 en promedio, 10 milímetros de mercurio. Lo normal es que se pueda palpar las partes fetales. ¿Cómo se identifica todo esto del tono, la duración, que la vamos a extrapolar a la intensidad mediante la palpación abdominal, ¿no? Pero después de palpar tenemos que saber los valores normales, ¿no? Entonces lo normal hemos dicho que es cuando se palpan las partes fetales, se deprime el útero entre contracciones, ¿no? En cambio, normal sería cuando hay una hipotonía, ¿no? Hipotonía o al palpar hay dolor, ¿no? O sentimos las partes fetales porque el útero no tiene un tono adecuado. La frecuencia, que es el número de contracciones en 10 minutos, es de 2 a 5, ¿no? Si es mayor ya sería una taquisistolia, si es menor una bradisistolia, ¿no? Acá entonces taqui es mayor y bradi es menor, ¿no? Si hablamos de la intensidad como tal, eh, mejor lo vamos a ver en esta tablita. Acá están los valores clave que tienen que saber. Estos sí o sí tienen que saberlo para saber. Acá estábamos diciendo que el tono tiene un valor de 8 a 90, ¿no? Perdón, de 8 a 12 milímetros de mercurio con promedio de 10 milímetros de mercurio. La intensidad, estos son los valores de 30 a 50 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Y cómo identificábamos la intensidad de manera clínica? Mediante la palpación, ¿no? Es decir, colocábamos nuestra mano acá y primero, ¿cómo sabemos cuando empieza una contracción? Sentimos una induración, es decir, el útero se vuelve duro y tenemos que identificar por cuánto tiempo está duro el útero. Entonces, si digamos está 30 segundos duro el útero al colocar nuestra manito,
Entonces 30 es el valor de la intensidad, sería 30 milímetros de mercurio, es decir, extrapolamos la duración de la contracción para tener el valor de la intensidad, ¿no? No se olviden esto. Si es por encima de 50 milímetros de mercurio, estamos hablando de una hipersistolia. Si es por debajo de 30, sería una hiposistolia, ¿no? Sistolia acá hace referencia a sístole, que significa contracción, en este caso contracción del útero. E hipo es cuando está debajo de un valor, hiper es cuando está encima de un valor, ¿no? Acá en la frecuencia ya hemos hablado, si es mayor a 5, estamos hablando de una taquisistolia, ¿no? Sistolia. Taqui, acuérdense de taquicardia, ¿no? Bradicardia. Taqui significa un aumento en la duración, ¿no? En el número de veces, ¿no? De algo. Y acá tenemos bradisistolia, ¿no? Si es menor a 3 la frecuencia en 10 minutos. Y la duración de 35 a 60 segundos. Estos tres, con tal de que sepan, es muy importante, porque les pueden poner incluso casos clínicos en el final donde les digan la duración de la contracción es 20 segundos. Ahí ya nos haría sospechar de una hiposistolia que nos daría a entender que puede ser una hipodinamia, ¿no? De manera general tenemos una hipodinamia o una hiperdinamia. Eso ya hace referencia a una hipodinamia, a que la actividad uterina, es decir, la contracción está disminuida, ¿no? Y una hiperdinamia cuando las contracciones o la actividad uterina están aumentadas, ¿no? Y no está por demás recordar la actividad uterina, ¿no? Que era el producto de la frecuencia por la intensidad, que se miden unidades de Montevideo, ¿no? Acá está. Igual también acá. Acá teníamos que saber tres valores muy importantes de la actividad uterina. 90, 120 y 250 milímetros de mercurio. Con 90 milímetros de mercurio iniciaba el trabajo de parto. Con 120 milímetros de mercurio ya estábamos en una fase latente activa, es decir, un parto útil que ya iba a progresar, ¿no? Y en el periodo expulsivo tenemos una actividad uterina de 250 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces acá les puse con dibujitos, ¿no? Hipodinamia, el útero como que está flácido, no tiene una buena contracción, ¿no? Hiperdinamia está muy excitado, muy contráctil, ¿no? Entonces acá tienen que saber los prefijos que hemos visto, ¿no? Hipotonía, el tono basal menor a 8, hipertonía también mayor a 12 milímetros de mercurio. Acá hemos hablado de cómo cuantificábamos la duración de la contracción, ¿no? Y la identificación. Entonces, por eso que es muy importante las contracciones uterinas. Como hemos hablado, pueden producir o producen los fenómenos pasivos, ¿no? Dicho todo esto, vamos a hablar de la hipodinamia, que es una disminución de la actividad uterina, ¿no? Una disminución de la contracción, ¿no? Y acá se puede tener estos componentes. Hiposistolia, hemos dicho, una disminución de la intensidad por debajo de 30 milímetros de mercurio, ¿no? Bradisistolia o oligosistolia, una disminución en la frecuencia, ¿no? Por debajo de 2 contracciones en 10 minutos. Y acá teníamos una clasificación que no he visto que la pregunten, pero está acá por si acaso. Hipodinamia primaria. Tiene un origen desconocido y se da en el inicio del trabajo de parto y sí responde a oxitocina. La hipodinamia secundaria que se da en el periodo expulsivo o antes del periodo expulsivo, que se da por una fatiga muscular, es decir, puede haber una obstrucción del canal del parto, puede haber una desproporción cefalopélvica a expensas de la pelvis materna. La pelvis es muy estrecha y el bebé no va a poder descender, entonces el útero va a tratar de contraerse más en ese intento de expulsar al producto, pero no va a lograrlo, ¿no? Y se va a fatigar y puede darse una hipodinamia secundaria. En estos casos, si hemos administrado oxitocina, debemos suspenderlo, ¿no? Para que se recupere el músculo y después volver a administrar la oxitocina. Acá también es muy importante hablar de estos dos conceptos que los vamos a hablar a lo largo de este tema, que es la conducción
y la inducción, que han debido ya escuchar varias veces, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Conducción empieza con C de corregir. ¿Qué busca la conducción? Corregir los parámetros de la contracción uterina, es decir, de que esté dentro de estos valores normales. Dentro de estos valores normales. La conducción busca eso, corregir todo para que esté dentro de estos parámetros normales, como dije, ¿no? Y la inducción que busca empieza con I para iniciar el trabajo de parto, ¿no? El trabajo de parto. Es decir, para que haya por lo menos una dilatación de 3 centímetros, un borramiento del 50%, es decir, para que inicie el trabajo de parto. También se puede hacer los dos, a esto llamamos la inducto-conducción, ¿no? Inducto-conducción. Es decir, primero hacemos la inducción para que inicie el trabajo de parto y digamos que tarda mucho en dilatar y después ya podemos hacer la conducción para que se regularice, ¿no? Para que no esté en la hipodinamia. Vamos a hablar de los factores predisponentes. Puede ser la inhibición psicógena, ¿no? El miedo, ¿no? El miedo que pueden tener sobre todo las primigestas, el temor, la angustia, el estrés, ¿no? El embarazo, aparte de ser un estado diabetogénico, es un estado de estrés porque se libera cortisol, también se libera adrenalina. Y la adrenalina en este caso va a ser útero inhibidor, es decir, va a inhibir las contracciones del útero, ¿no? Primigestas añosas, aquellas que son mayores de 35 años. La gran multiparidad también, ¿no? Porque se dice que el útero está desgastado, es decir, no va a tener las mismas contracciones vigorosas que las de una paciente joven, ¿no? Y la desproporción cefalopélvica, ¿no? Eh, Esto hemos hablado de que podría ser una hipodinamia secundaria por una fatiga muscular, ¿no? Porque eh, haga lo que haga el útero, aumente las contracciones, no va a poder expulsar el producto porque es un problema de la pelvis ósea, ¿no? Que la vamos a hablar en el siguiente tema. Las complicaciones, ¿cuáles pueden ser? Un trabajo de parto prolongado, es decir, mayor de 12 horas en primigestas, perdón, mayor a 18 horas en primigestas y mayor a 12 horas en multigestas, ¿no? El agotamiento materno, por la fatiga muscular que hemos mencionado, y el sufrimiento fetal agudo, ¿no? Por el mismo parto prolongado, es decir, el feto tiene una reserva, ¿no? Reserva de energía, de oxígeno, de glucosa, y si el parto es muy prolongado, estos nutrientes pueden disminuir y pueden dar lugar a un sufrimiento fetal agudo, ¿no? De manera indirecta, porque la hiperdinamia también causa sufrimiento fetal agudo. Eso acuérdense, las dos, la hiperdinamia y la hipodinamia causan sufrimiento fetal agudo. Acá, ¿cuál es el manejo que tenemos que hacer? Conducción del parto, es decir, corregir que la frecuencia, de que la frecuencia sea de 3 a 5, lo normal, ¿no? La intensidad que sea de 30 a 50 milímetros de mercurio, es decir, para eso vamos a hacer la conducción. ¿Y cómo la realizamos la conducción? Con oxitocina, ¿no? Y se realiza generalmente en un segundo y tercer nivel de atención. Esto es muy importante también, las condiciones. Se dice que la conducción tiene un mayor éxito mientras más maduro sea el cuello uterino, es decir, mientras tenga una dilatación, borramientos mayores, mientras el cuello sea más anterior, otro es que la consistencia del cuello sea más blanda, ¿no? Y otra que no, que está aparte de la maduración del cuello es el grado de encajamiento. Entonces a eso se llama la escala de Bishop modificada. Tenemos que, para saber si vamos a hacer una conducción, primero tenemos que evaluar esto, ¿no? La escala de Bishop modificada, que como hemos dicho, evalúa la maduración del cuello uterino, ¿no? La dilatación, borramiento, consistencia y posición, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una escala de Bishop mayor a 7, ya sería un visto bueno para hacer la conducción. Pero si tenemos menos a 7, la conducta sería realizar una cesárea, ¿no? Entonces la escala de Bishop nos sirve para eso, para saber si vamos a hacer conducción o no de acuerdo a la maduración del cuello uterino, ¿no?
Acá están los valores. No creo que les pregunten. Bueno, por si acaso, no es tan difícil tampoco memorizar los parámetros de maduración de cuello uterino, ¿no? Dilatación, borramiento, posición, consistencia, ¿no? Y por último, el grado de encajamiento. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la conducción? Sufrimiento fetal agudo. ¿Por qué? Porque si hacemos una mala conducción, es decir, administramos oxitocina de manera inadecuada o en una dosis elevada, podemos causar una hiperdinamia uterina, es decir, podemos sobreestimular al músculo uterino, ¿no? Y en este caso se va a contraer más. Distocias de presentación como situación transversa, cesárea previa, ¿no? Por el mismo hecho de que si hacemos una mala aplicación de oxitocina, el útero se contrae tanto que en la cicatriz de la cesárea previa del útero puede romperse el útero, ¿no? Puede romperse. También malformaciones uterinas. Complicaciones, sufrimiento fetal agudo, la hipertonía uterina, ¿no? Que he mencionado, la rotura uterina y DPPNI. DPPNI porque también tenemos que saber que durante cada contracción se cierra el espacio intervelloso donde se daba lugar el intercambio materno-fetal. Si se cierra ese espacio intervelloso porque hay mayor contracción, mayor duración de contracción, la placenta tampoco va a tener suministro de oxígeno y por lo tanto se puede desprender, ¿no? ¿Cómo se realiza la conducción? Con 10 unidades internacionales intravenoso de oxitocina, ¿no? Diluidos en 1000 ml de dextrosa al 5% o solución fisiológica, ¿no? Primero, esto se realiza de manera escalonada. Primero vamos a infundir 4 gotitas que equivalen a 2000 unidades internacionales. Después duplicamos cada 20 minutos, es decir, si no hay respuesta, 8 gotas. Si no hay respuesta, 16 gotas, ¿no? Y ahí está. Hasta 32 gotas podemos poner la dosis máxima, ¿no? ¿Y cuándo nos vamos a detener? Hasta obtener de 3 a 5 contracciones en 10 minutos con una duración de más de 40 segundos, es decir, los parámetros normales de la contracción uterina, ¿no? Y el goteo lo mantenemos hasta finalizar el parto. La dosis máxima de oxitocina hemos dicho que es 32 gotas o su equivalente a 16.000 unidades internacionales. Acá es muy importante saber las conversiones. Acá les preguntan los doctores que cuántas mil unidades internacionales equivalen a las gotas y todo eso, ¿no? Acá lo vamos a poner fácil. Si la oxitocina es 10 unidades internacionales, el número de gotas va a duplicar a las 1000 unidades internacionales. Como podemos ver acá, 10.000 unidades internacionales. Nosotros decimos que duplican, ¿no? Las gotas van a duplicar. Entonces, si tenemos 10.000 unidades internacionales, tenemos 20 gotas. Si tenemos 4.000 unidades internacionales, 8 gotas, ¿no? Solo duplicamos las gotas, ¿no? Es muy fácil. Les pueden poner un caso de esto. Pero ¿dónde viene el problema? Cuando te dicen que están administrando 5 unidades internacionales de oxitocina. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí ya no van a duplicar las gotas, van a cuadruplicar, ¿no? Las gotas van a cuadruplicar a las 1000 unidades internacionales, ¿no? Si la oxitocina es 5 unidades internacionales, el número de gotas va a cuadruplicar a las 1000 unidades internacionales. Es decir, si te dice 4000 unidades internacionales, ¿cuántas gotas serían? 16 gotas. Si te dicen 2000 unidades internacional, bueno, se empieza con 4, ¿no? A ver, vamos a poner. Ay, me está fallando. Vamos a borrar con esto nomás. Ahí está. Si te ponen, por ejemplo, 8.000 unidades internacionales, ¿a cuántas gotas equivalen si son 5 unidades internacionales de oxitocina? Sería 32, ¿no? Solo lo multiplicas por 4. Entonces, esto tengan muy en cuenta, ¿no? Con 10 unidades internacionales duplican las gotas, pero con 5 unidades internacionales cuadruplican, ¿no? Entonces eso no se olviden, chicos, por favor, acá está para que los repasen. Pero acá dice, pero ¿qué pasa si se administra demasiada oxitocina? Ya hemos hablado, ¿no? Podemos causar una hipertonía uterina, sobreestimular al músculo uterino, ¿no? Y esto va a afectar a la perfusión, ¿no? Al intercambio materno-fetal, porque
Durante cada contracción, las arterias espirales se van a cerrar, ¿no? Se van a hacer vasoconstricción. Entonces, si está más tiempo y más seguido el útero contrayéndose, más seguido y más tiempo va a estar esto cerrado, ¿no? Y no va a haber un intercambio materno-fetal. Esto pasa en las arterias espirales y esto llega a los espacios intervellosos y acá no hay sangre rica en nutrientes, en oxígeno, no va a haber tampoco intercambio materno-fetal, ¿no? Adecuado. Por eso puede causar una hipoperfusión placentaria, ¿no? Y esto obviamente lleva a hipoxia fetal, a sufrimiento fetal agudo, ¿no? Aparte de eso que hemos dicho, si el útero se contrae mucho y tiene una cesárea previa, es decir, una cicatriz previa, puede romperse por esa parte de la cicatriz, ¿no? Y ya hemos hablado de sufrimiento fetal agudo, ¿no? Vamos a ir ahora al otro que es hiperdinamias, que generalmente tienen causa iatrogénica, es decir, nosotros la causamos por la mala administración de oxitocina, ¿no? Es decir, acá el útero va a estar sobreestimulado, va a tener una taquisistolia, es decir, la frecuencia mayor a 5 contracciones en 10 minutos, una hipersistolia, la intensidad o la duración mayor a 50 segundos o milímetros de mercurio, ¿no? Acá, ¿cuáles son los factores predisponentes? La mala administración de oxitocina, ¿no? Los mates caseros que igual pueden funcionar como uterotónicos, es decir, estimular al útero. El DPPNI también, la obstrucción del canal del parto también, porque hemos dicho que el útero trata de expulsar el producto, pero no va a poder, ¿no? Las versiones externas que hemos visto en la presentación podálica también un factor predisponente. ¿Cuáles son las complicaciones acá? Sufrimiento fetal agudo, ya hemos hablado, porque se cierran las arterias espirales, se cierra el espacio intervelloso, no hay un intercambio materno-fetal y el bebé entra en sufrimiento fetal, ¿no? La ruptura uterina también, el óbito fetal y el DPPNI, ¿no? El manejo, obviamente, si ha sido por una mala administración de oxitocina, ¿qué tenemos que hacer? Suspender la oxitocina, ¿no? Después se puede realizar la uteroinhibición o eh, tocolítico mediante el uso de beta-adrenérgicos como la ritodrina, ¿no? Intravenosa. Pero la ritodrina tiene efectos secundarios muy importantes como la taquicardia materna, la hipotensión arterial, también promueve la lipólisis, la glucogenólisis, ¿no? Entonces, acá está la dosis, ¿no? De ritodrina, 50 miligramos en 500 ml de dextrosa, 5%, ¿no? Primero 10 gotas y el efecto tiene que comenzar a los 10 minutos, ¿no? Si no, se aumenta la dosis y máximo es 50 gotas, es decir, 250 microgramos, ¿no? Tenemos que poner a la paciente, a la madre, en una posición de cúbito lateral izquierdo, controlar los signos vitales, porque hemos dicho que esto que produce taquicardia, ¿no? Taquicardia y una hipotensión arterial, ¿no? La tensión arterial baja. Entonces, acá tenemos que controlar que la frecuencia cardíaca no sea mayor a 120 latidos por minuto y que no haya una tensión arterial menor de 90 sobre 60 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, obviamente, si causa estos efectos secundarios importantes, ¿cuáles son las contraindicaciones? Hipotensión materna, ¿no? Porque hemos dicho que causa hipotensión. Antecedentes de cardiopatía, porque aumenta la frecuencia cardíaca. La diabetes no controlada, porque hemos dicho que estimula la glucogenólisis y la lipólisis, ¿no? Es decir, mayor aumento de glucosa en sangre, ¿no? Y el hipotiroidismo también. Acá tenemos también un síndrome característico que han preguntado una que otra vez, que es el síndrome de Shikele. ¿Qué es el síndrome de Shikele? Es la inversión del triple gradiente descendiente. Hemos visto en anteriores temas qué es el triple gradiente descendiente, que nos decía que las contracciones uterinas se propagan por marcapasos, ¿no? En marcapasos generalmente había predominio del marcapaso del lado derecho, ¿no? Había una propagación en sentido descendente, ¿no? Por eso la flechita hacia abajo. Y nos decía que la intensidad y la duración eran mayores en las partes más altas del útero, es decir, en el fondo uterino.
y conforme se propagaban, disminuían, ¿no? Entonces, ese es el triple gradiente descendiente, pero en el síndrome de Shikele se invierte todo este eh, triple gradiente. Entonces, es la inversión del triple gradiente descendiente. Y en este caso, nunca se va a dar el parto, ¿no? Entonces, acá la conducta sería cesárea. Acá también vamos a hablar de la reanimación in útero ante riesgo fetal. Si es que el feto entra en un estado severo de hipoxia, primero, ¿qué podemos hacer? Colocar a la madre en decúbito lateral izquierdo, ¿no? O también algunos dicen en el lado de la posición. ¿Esto por qué? Para evitar el efecto Poseiro, ¿no? ¿Se acuerdan que el efecto Poseiro era la compresión de la vena cava inferior de la aorta abdominal, ¿no? La administración de oxígeno también, suspender la oxitocina, obviamente, si hemos causado por la mala administración de oxitocina, administración de soluciones, inhibición con ritodrina, ¿no? Sí se justifica porque hemos dicho que tiene efectos secundarios potencialmente graves, ¿no? Y referir a un segundo o a tercer nivel de atención, ¿no? Acá está el efecto Poseidon, ¿no? Que hemos dicho, y por eso de cúbito lateral izquierdo, ¿no? Para que no haya una compresión. Entonces, acá nos ponen escenarios, ¿no? Si la contractibilidad está normal, es decir, la frecuencia está de 3 a 5, la intensidad de 30 a 50 milímetros de mercurio, el tono de 8 a 12, entonces se admite en un nivel de bajo riesgo, ¿no? Y siempre observando el parto, porque puede que se complique. Si tenemos una hiperdinamia, es decir, una hipertonía, itaquisistolia, hipersistolia, o una secundaria, colocar decúbito lateral izquierdo, hacer la uteroinhibición con ritodrina, ¿no? Hay que identificar cuál es la causa, ¿no? Si a la madre ha consumido mates caseros, muchos mates, se le administró mucha oxitocina, ¿no? Si no son efectivas, vamos a referir a un ARO, ¿no? Alto riesgo obstétrico. Hipodinamia. Igual podemos admitir en bajo riesgo a observar el progreso y acá hacemos la conducción, ¿no? Siempre cuidando, ¿no? De no pasarnos y llevarlo a una hipertonía. Hemos hablado ya de la inducción del parto, que era para que se inicie el trabajo de parto, ¿no? Y antes se realizaba con oxitocina, ahora se realiza con misoprostol, ¿no? Misoprostol. Que es un análogo E1 de las prostaglandinas, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, las indicaciones para la inducción es cualquier situación que ponga en riesgo la vida de la madre y del feto, ¿no? Entonces, si el feto ha muerto y está ahí retenido, si lo dejamos ahí se puede infectar, entonces tenemos que estimular al útero para que lo expulse, ¿no? Preeclampsia grave y eclampsia, porque hemos dicho que el tratamiento definitivo en estas patologías es la interrupción del embarazo, sea por inducción o sea por cesárea, ¿no? La diabetes mellitus, ¿no? Ruptura prematura de membranas con un periodo de latencia mayor a 6 horas, ¿no? Eso ya hemos hablado que es el periodo de latencia, ¿no? Hizo inmunización, retardo de crecimiento intrauterino, hipertensión crónica, enfermedad pulmonar, embarazo posttérmino, es decir, mayor a 41 semanas, ¿no? O parto prolongado. Para esto tenemos que determinar la edad gestacional, la presentación, la viabilidad, hacer monitorización, todo eso, ¿no? El tiempo promedio para el efecto de misoprostol es de 10 horas, ¿no? Y siempre monitorizar la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? La actividad uterina. Y en caso de complicaciones, referir a un segundo o tercer nivel de atención, ¿no? Y acá está, ¿no? ¿Alguna vez han preguntado cuál de los siguientes es análogo E1 misoprostol, ¿no? Y la dosis cuál es? La octava parte de una tableta, ¿no? De una pastilla que es 25 microgramos, ¿no? Puede ser a través de vía vaginal o sublingual o duplicamos la dosis si es vía rectal, ¿no? Hasta 50 microgramos, ¿no? Y igual es escalonado, ¿no? Se puede administrar
El mejor esquema nos dice cada 6 horas, ¿no? Y si no hay resultado, se puede repetir 3 dosis al día y si no hay resultado, se descansa hasta 24 horas y se vuelve a administrar la dosis, ¿no? Y no se repite la dosis si hay 2 o más contracciones en 10 minutos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos secundarios del misoprostol? Náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, escalofríos, ¿no? También este es un uterotónico, es decir, estimula las contracciones, entonces también puede causar sufrimiento fetal agudo, hiperdinamia, ¿no? PPNI, ruptura uterina, como hemos mencionado anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones del uso de misoprostol? Una cicatriz previa, porque hemos dicho, si hay una cicatriz acá y el útero se estimula mucho, se puede romper por esa cicatriz, ¿no? Enfermedades crónicas, hipertensión, cardiopatías, hepatopatías, insuficiencia renal, asma, coagulopatías. Esto no creo que les pregunten la verdad, pero acá está embarazo, desproporción, cefalopélvica, más que todo expensas de pelvis, hemorragias, prolapso del cordón, ¿no? Y como tal, las contraindicaciones de la inducción, situación transversa, pélvica, ¿no? ¿Por qué esto? Porque en una situación transversa hemos dicho que la única conducta era la cesárea, porque no va a descender el producto acá, aunque le administres misoprostol, oxitocina, el útero en su intento de expulsar no va a poder, ¿no? Porque está en situación transversa. Una DSP a expensas de pelvis también, sufrimiento fetal agudo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que era uterotónico, ¿no? Estimulaba las contracciones. Y si estimulamos más, y si el bebé ya está en sufrimiento fetal agudo, puede incluso morirse, ¿no? Placenta previa, tumores del canal del parto, que lo vamos a ver en distocias blandas, un tumor previo, sobre todo si es sólido y mayor a 5 centímetros, puede obstruir el canal del parto blando, ¿no? Coagulopatías, embarazos múltiples con el feto, con el primer feto en situación transversa, ¿no? Entonces ahí está el tema de distocias dinámicas, ¿no? Es un tema bastante bonito, no es tan difícil y es bastante rentable. Les van a hacer preguntas. Vamos con la primera. No me han enviado, chicos, sus preguntas resueltas. A ver si la envían. En la conducción del trabajo de parto con dextrosa 5% 1000 ml, eh, con 10 unidades internacionales de oxitocina, 8 gotas por minuto equivalen a cuántas 1000 unidades de oxitocina. Acá me he equivocado. ¿A cuántas sería? Hemos dicho que las gotas duplican a las 1000 unidades internacionales y es 10, ¿no? Entonces acá la respuesta es 4, ¿no? 4 milímetros, perdón, 4000 unidades internacionales. Paciente de 34 años, multipara, gesta 5 para 4, embarazo de 36 semanas, en trabajo de parto, fase activa, con dilatación de 7 centímetros, 70 borramiento, frecuencia cardíaca 148, perdón. Después de 2 horas de evolución, la dilatación cervical y el borramiento continúa. Es decir, es una dilatación estacionaria, ¿no? Porque generalmente dilata 1 centímetro por hora o un 1,5. Pero hemos dicho, acá podemos ver que en 2 horas sigue con la misma dilatación y borramiento. Entonces, ¿qué está pasando acá? Esto de la dilatación y el borramiento eran los fenómenos pasivos, ¿no? ¿Y de qué dependían esto? De los fenómenos activos, es decir, de las contracciones, ¿no? Entonces, si no hay una buena contracción, es decir, en un estado de hipodinamia, va a haber una dilatación estacionaria. Y acá nos corrobora actividad uterina de 1 a 2 contracciones en 10 minutos, es decir, está por debajo del valor normal que es de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Entonces ahí ya corroboramos que es una hipodinamia, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la causa de dilatación estacionaria? Y hemos dicho la hipodinamia uterina. ¿Y cuál es el manejo adecuado? La conducción, es decir, corregir estos parámetros, ¿no? Estos parámetros de frecuencia, intensidad y duración, ¿no? Conducción con oxitocina.
Muy bien. Uno de los siguientes es contraindicación para el inducto conducción del parto. Acá vamos a examinar uno por uno. Embarazo post-término hemos dicho que era una indicación de inducción, es decir, para que inicie el trabajo de parto. Feto muerto retenido igual era inducción. Ruptura prematura de membranas, igual si era mayor a 6 horas, ¿no? Igual es inducción. Sufrimiento fetal agudo es contraindicación, ¿no? Porque ¿para qué le vamos a administrar más uterotónicos que van a llevar a más sufrimiento fetal agudo si el bebé ya está en sufrimiento fetal, ¿no? Contraindicación. En hipodinamia uterina, la conducta era conducción, es decir, corregir, como hemos visto en el anterior caso clínico. El misoprostol es considerado el fármaco de elección para la inducción del trabajo de parto porque análogo E1, ¿no? Hemos visto eso. Análogo E1. Cuando se disuelve 10 unidades internacionales de oxitocina en 1000 cc de solución y se desea iniciar la conducción de un parto con 6.000 unidades, 1000 unidades minuto, ¿cuántas gotas se debe administrar? ¿Alguien quiere responder esta pregunta? No tengan miedo, chicos. Mejor si participan. Ya hemos visto uno parecido acá, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Nada. Por el chat tampoco. 12, muy bien. 12. Porque si es con 10 unidades internacionales, las gotas van a duplicar, ¿no? A las 1000 unidades internacionales. Si fuera con 5 unidades internacionales, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuántas gotas? ¿O cuál de estos incisos? A ver, ¿alguien quiere responder? Ya no es 10, ahora es 5 unidades internacionales. ¿Cuál Tal sería vez la sería respuesta? 24. Muy bien, 24, ¿no? Porque hemos dicho que las gotas cuadruplican a las 1000 unidades internacionales. Muy bien, chicos, y sí o sí va a entrar una de estas preguntas, van a ver. Les gusta preguntar esto. Y más que todo con 5 unidades internacionales, porque ahí les pescan. Ya, vamos. Embarazada de 33 años, gesta 4 para 3, con embarazo de 38, en trabajo de parto con actividad uterina de 2 contracciones. Ah, acá ya está. 2 contracciones en 10 minutos, esto es, primero es una ¿no? Bradisistolia, que nos hace sospechar una hipodinamia, ¿no? Dinamia. De 15, acá igual ya hay una hiposistolia, ¿no? Porque la duración es menor a 30, ¿no? 30 segundos. Dilatación 5, borramiento 50, frecuencia cardíaca fetal 132, minuto, peso aproximado, occipito ilíaca. Hasta les ponen acá variedad de posición, no todo para asustarles, pero tienen que encontrar en estos casos clínicos los datos clave que nos hagan sospechar de qué está pasando, ¿no? Occipito ilíaca izquierda, las 2 horas del trabajo de parto continúa con actividad uterina de 2, es decir, una dilatación estacionaria, ¿no? Porque sigue con la misma dilatación, ¿no? Mismas condiciones cervicales, por lo que se considera dilatación cervical estacionaria y falta de progreso de trabajo de parto. Determine la causa y la conducta, similar al anterior, ¿no? La causa es una hipodinamia y la conducta sería conducción, ¿no? Conducción. Muy bien, chicos, hasta acá hemos visto este tema bastante bonito de distocias dinámicas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Antes de continuar al siguiente tema. Muy bien, Cristian, había respondido. Ya.